Para que sepan, soy Todd Martínez, soy un director en el grupo de Soberanos, estoy el encargado de la cobertura del Cono Sur. De hecho, Paraguay no soy el analista principal, hay alguien más en Paraguay que sigue más de cerca Paraguay, pero soy parte del equipo, llevo varios años viniendo aquí y soy el analista para Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. Voy a hablar un poco de esos países también. Primero, las calificaciones en América Latina. Como verán aquí, hay mucho rojo y a pesar de que el shock de los commodities ya se ha absorbido, todavía estamos viniendo mucha presión a la baja en las calificaciones de América Latina. Como verán aquí, hay 8 perspectivas negativas, incluso en algunos de los países más grandes de la región, México, Argentina, recién Guatemala entró en esa lista y no hay ninguna perspectiva positiva. Y en el último año había mucho más rebajas y perspectivas negativas que hubo perspectivas positivas. Hay 3 países que se puede descartar como los cuentos lindos de la región. Surinam, pero solamente fue de perspectiva negativa estable, y Jamaica, que está saliendo de una reestructuración, y después hay Paraguay, y es el único país que no está en ese grupo muy bajo de las calificaciones, así que yo diría que el año pasado fue el único cuento muy lindo de la región, el único subida de la calificación. Costa Rica, Argentina, obviamente, ahí influye el tema cambiario. México es un caso aparte, ¿no? Con este nuevo gobierno esperamos que no hay grandes cambios en materia fiscal, pero sí hay algunas preocupaciones por el tema micro en vez de macro. Si este nuevo gobierno, con sus cambios de política energética y en otros temas, va a seguir, cómo va a ser la economía, porque México ya fue un underperformer en la categoría antes y hay mayor riesgo a la baja. Las perspectivas estables, ahí están Colombia, Chile, Brasil. Brasil, porque ya hubo varias rebajas, la deuda sigue subiendo, pero con este nuevo gobierno hay más esperanza de que podría estabilizar. Vamos a hablar un poco más de Brasil. Y Paraguay, abajo, tiene la deuda más baja de la región. Otro factor porque es negativa el panorama es porque ahora el new normal, el nuevo normal para la región no es tan fuerte como fue hace unos años. En casi todos los países de la región el crecimiento proyectado para los próximos años es bastante menor al crecimiento en 2010 a 2014. Así que eso hace difícil que esos países van a poder continuar convergiendo su PIB per cápita con los otros países y la región se ha vuelto un underperformer con respecto a Asia emergente y hasta Europa emergente. Y además América Latina, la mayor parte de los países tienen una vulnerabilidad externa bastante alta comparado con otras regiones, porque muchos países tienen un déficit de la cuenta corriente, hasta si incluye la inversión extranjera directa, y porque muchos países dependen de los commodities. En ese círculo verán los países que tienen los índices más altos en esas métricas. Pero muchos de los países de América Latina, a pesar de esa vulnerabilidad, cuentan con colchones muy amplios en términos de reservas internacionales, como verán en ese otro gráfico. Es una fortaleza clave para países como Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay también. Países que tienen tipo de cambio fijo, el umbral de adecuación de reservas es mayor, y verán que Bolivia está perdiendo terreno en este ámbito. Ahora hablar un poco más de los países vecinos. Argentina, revisamos la perspectiva negativa en la calificación B, que es bastante bajo ya para Argentina, en noviembre del año pasado. Y yo diría que muchas personas piensan que esa perspectiva negativa tiene que ver con el riesgo político, y es cierto que hay algunos escenarios políticos que parecen mucho más complicados que otros, que podría haber un cambio o incertidumbre en las políticas bajo un gobierno de oposición,
pero también si bien mantuvieran las políticas, podría haber una reacción del mercado muy negativo. Así que ese escenario es algo que sí está incorporado en la perspectiva negativa. Pero yo diría que esa perspectiva también tiene que ver con los desafíos y incertidumbre que habría bajo un segundo gobierno de Macri. Porque lo que él ya logró en términos de consolidación fiscal no fue fácil, pero le quedan cosas aún más difíciles por hacer. Subir las retenciones ayudó el tema macro, pero no requirió el aval del Congreso. Ahora por delante, para estabilizar la deuda y seguir con el programa con el Fondo Monetario, queda tarea mucho más difícil en términos de una reforma del sistema de pensiones y todo eso. Y además hay mucha incertidumbre sobre el perfil de crecimiento en los próximos años, incluso bajo un gobierno Macri. Así que no está de todo claro si Argentina va a poder salir de ese mal patrón, la maldición de los años pares. De hecho, ya quebró esa maldición con caídas seguidas en vez de crecimiento seguido. Brasil, el gran tema para Brasil es cómo lograr un sendero de consolidación fiscal para estabilizar la deuda PIB. Y requiere un recorte o una mejora en el déficit primario bastante acentuado por un periodo prolongado. Con este gobierno parece que hay buen chance de una reforma previsional, pero el tamaño de la reforma y en qué medida podría ayudar con cerrar esa brecha fiscal aún queda por ver y dependerá de la gobernabilidad, de la capacidad de negociación de este nuevo gobierno, que todavía hay cierta incertidumbre al respecto. También fue una expectativa de que cualquier gobierno iba a tener una tarea difícil para revertir esas tendencias. Y pensamos que con este gobierno Piñera todavía esto es nuestra expectativa, que parece difícil que Chile va a volver a esas tasas de 5 o 6 y crecer por encima de sus pares en la categoría A. Dependerá de reformas que todavía no han tramitado el Congreso. Y también parece difícil que Chile va a poder lograr una consolidación fiscal que ponga la deuda PIB en una trayectoria descendiente, que probablemente sería necesario para un aumento de su calificación. Pero lo vemos súper estable y un país que está bien posicionado encima de las calificaciones de la región. Bolivia rápidamente. No tenemos una perspectiva negativa en Bolivia, pero yo diría que las presiones están a la baja. Si bien Bolivia tiene buenas cifras en términos de crecimiento y de inflación, depende de una mezcla de políticas que está requiriendo en este momento el fuerte uso de sus ahorros y sus reservas internacionales. Y están cayendo rápidamente. Eso es por estímulo fiscal, monetario, estímulo crediticio, estímulo salarial. Así que para nosotros no nos queda cierto si esa estrategia económica va a poder continuar, si continúa esa trayectoria de sus reservas internacionales. Mantener buenas tasas de crecimiento probablemente tendría que depender de más dinamismo en el sector privado que en las políticas públicas. Y para terminar, Uruguay está en el borde de grado de inversión con BBB-, pero revisamos la perspectiva a negativa en octubre del año pasado. Por dos motivos. Uruguay era un overperformer en crecimiento y ahora es un underperformer. Está creciendo bastante por debajo de los otros pares de la categoría y ha sido bastante estancado en muchos indicadores por 4 o 5 años. En empleo, inversión privada ha caído bastante y la deuda ha subido más que cualquier otro país de la categoría BBB menos Aruba. Y creo que el tema cambiario a veces halaga en inglés o artificialmente mejora el perfil de la trayectoria de la deuda, pero la trayectoria subyacente ha sido bastante a la alza y
no está de todo claro si eso va a cambiar en los próximos años. Va a depender en buena parte del próximo gobierno y su hoja de ruta, que todavía queda por ver. Bueno, Paraguay. Como ya dije, Paraguay es el único país que tuvo una subida en su clasificación el año pasado de W a W+. Y creo que esa subida fue más bien lo que llamamos un re-rating, un reflejo de buenas tendencias que llevaban unos años. No fue un reflejo de un gran cambio ese año o una expectativa de algo muy diferente bajo este gobierno. Pero para llegar al próximo paso, que sería gran inversión, ya no basta la tendencia actual. Tendría que haber una mejora en la tendencia, o sea, no basta más de lo mismo. Estamos buscando mejoras en temas de fondo. Y la subida tuvo en buena parte que ver con buen crecimiento favorable, que en promedio estuvo moderadamente por encima de los pares de la categoría. Paraguay no es la mejor de la clase en la categoría W, son Vietnam, Bangladesh, República Dominicana, que están creciendo bastante más rápido, pero está creciendo bien en comparación a esos países y ha logrado un crecimiento algo menos volátil. Así que el perfil para nosotros ha mejorado. Y ahora a la derecha ven que eso tiene que ver con una diversificación incipiente, yo diría, porque si bien el sector maquila y el sector manufacturero no es grande comparado con otros sectores claves como agricultura, en el margen, en términos flujo y en términos de empleo, sí ha tenido una incidencia bastante mayor que en periodos anteriores. Verán que ese cuadro azul celeste en los últimos años tiene un rol más relevante que en años anteriores. Así que esa diversificación incipiente fue algo importante para nosotros. También ayudó una revisión de las cuentas nacionales, que creo que antes no cuadraba algo en Paraguay, que las cifras mostraban una economía súper volátil, pero eso no se reflejaba en el mercado laboral y en muchos otros indicadores. Así que ahora pensamos que los datos de PIB muestran mejor la realidad de Paraguay, que no es tan volátil como parecía antes. Rápidamente, prudencia fiscal, eso fue creo que el tema más clave para la subida de Paraguay. Por muchos años tenía superávit fiscal. En 2012 eso cambió más que todo por un aumento fuerte de los salarios. Quiere decir que prudencia fiscal no es necesariamente parte de la ADN de Paraguay, pero suele haber una reacción positiva y gana la cordura. Después vino una regla fiscal que ha ponido una restricción a ese déficit, y si bien la deuda va subiendo gradualmente, esos déficits son bajos en comparación a otros países, y Paraguay tiene la deuda más baja de la categoría, en 17%. Así que eso sería la métrica donde Paraguay se ve mejor en la categoría, y es mucho más bajo que muchos de sus pares en la categoría. Y rápidamente, una mejora en los colchones externos fue importante. Paraguay sigue siendo un país dependiente de los commodities, por eso valoramos mucho la presencia de colchones en la hoja de balanza externa. En términos de solvencia, Paraguay todavía es un deudor externo neto, pero el soberano, el gobierno, es un acreedor y ha bajado esa deuda neta con el repago de las entes binacionales de su deuda externa. Así que en términos de solvencia, Paraguay ha mejorado, y en términos de liquidez externa siempre ha sido una fortaleza, pero el tema de que la deuda contingente de Yacyretá fue contabilizado como deuda de corto plazo, ahora hay un acuerdo sobre el tema, y ahora se ve que Paraguay tiene buena liquidez externa, más reservas líquidas del Banco Central que pasivos líquidos. Así que son dos temas que ayudó a la subida. Y ahora no entro en mucho detalle sobre nuestro proceso, pero sobre la calificación, parte de un modelo que se basa en métricas cuantitativas, PIB per cápita, deuda, cuenta corriente y todo eso. Y después hay la parte cualitativa, donde desviamos de nuestro modelo para llegar a la calificación final.
Nuestro modelo sale una calificación W para Paraguay. Paraguay tiene índices estructurales más bajos por el tema del PIB per cápita y índice de gobernanza que pesan mucho, pero en otras áreas se ve muy bien, como en finanzas públicas. Así que así llega a una calificación de W y agregamos un escalón por credibilidad en las políticas. Así que es así como Paraguay llega a W+. Credibilidad en política fiscal, credibilidad monetaria y un tipo de cambio flotante y con reservas internacionales en gran medida que ayudan a estabilizar como un colchón a los choques externos. Así que ahí llegamos a la calificación W+. Para terminar, ¿cómo llegar a triple B-? Para triple B-, ahora estamos comparando Paraguay con otro grupo que tiene mejores números en muchos sentidos. Así que ahora voy a destacar cuáles son los temas. Voy a volver a esos. Primero, antes de todo, mejorar aspectos estructurales que tienen la mayor ponderación en nuestro modelo. Paraguay tiene un PIB per cápita más o menos un poquito por debajo de la mediana de la categoría W, pero bastante por debajo de la categoría triple B. Así que para llegar a la categoría triple B tiene que haber una expectativa de una mejora en el PIB per cápita. ¿Cómo se logra eso? Es un tema muy, muy difícil, no pretendo ser un experto en esos temas micro, pero creo que es obvio que los cuellos de botella de Paraguay son capital humano y infraestructura. Y en cierta medida esos dos temas requieren algún gasto extra del Estado. Ahora el tema difícil es cómo gastar esos recursos bien para mejorar el crecimiento del país. Lo que no es más un tema no de costo país, sino de calidad de los recursos. Y bueno, eso es un trabajo de largo plazo, así que no vemos que sea inminente que ese índice mejore para Paraguay. Gobernanza también, un índice que importa mucho para nuestra ponderación. Inestabilidad política puede interrumpir el desempeño de la economía. Corrupción puede quitar legitimidad de emisiones de bonos, y eso ha salido en Paraguay, algún ruido sobre la legitimidad de eurobonos. Así que eso es otra cosa que nos importa mucho. Vemos que está en la agenda del gobierno, pero es un índice que no suele mejorar muy rápidamente. Es otra cosa de largo plazo. Aumentar los ingresos fiscales, un tema yo entiendo que es delicado. Algunos países tienen restricciones para transformar PIB en ingresos, como Guatemala o Nigeria, que tiene deuda PIB muy bajo, pero está en la categoría B. Así que en esos países también estamos mirando deuda e ingresos, y con su a nivel bastante bajo de ingresos, Paraguay no se ve tan bien en esos indicadores de deuda e ingresos o servicio de deuda como proporción de ingresos. Pero más importante, porque pensamos que mayores ingresos serían positivos para Paraguay. Como ya dije, creo que los cuellos de botella de Paraguay no son de costos, sino de capital humano y infraestructura, y probablemente significan que va a tener que gastar un poco más el Estado. Ahora, automáticamente mayor carga tributaria no significa mayor crecimiento. Tienen que usar esos recursos bien, y creo que eso es el desafío para Paraguay y el desafío para esta reforma tributaria, para cómo venderlo a la sociedad y cómo hacer que sea la mejor reforma tributaria posible. Tiene el índice más alto de deuda en moneda extranjera como proporción del total de la categoría W. Ahora bien, Paraguay tiene muy poca deuda, así que no lo vemos como un tema de descalce cambiario que va a disparar deuda PIB si hay una depreciación, pero sí refleja que Paraguay no tiene mucha flexibilidad financiera en su mercado local. Tiene un déficit bastante bajo, pero no está de todo claro si puede fondear ese déficit bajo en el mercado local por mucho tiempo. Así que
eso sería clave para Paraguay para llegar al grado de inversión, es profundizar el mercado local, no tener que depender tanto del mercado externo. Y es otra cosa que es un tema de largo plazo. Hemos visto algunas emisiones locales de 10 años, pequeños, podría ser un primer paso. Y bueno, solo rápido vuelvo a mostrar dos comparaciones de dos países. Yo diría que para llegar al grado de inversión, un mejor ejemplo sería Perú que Uruguay, porque Uruguay es la contracara de Paraguay. Tiene un alto déficit, alta deuda, baja credibilidad en su política monetaria y en su política fiscal. Paraguay es todo el contrario, es una fortaleza sus políticas macro, lo que donde no se ve bien es en temas estructurales, en PIB per cápita y índices de gobernanza. Así que Perú es un mejor ejemplo y llegó al grado de inversión hace muchos años. Pero cuando Perú llegó a gran inversión en 2008, estaba creciendo a una tasa mucho más alta que Paraguay, así que yo diría que eso es un gran desafío para Paraguay, es crecer por encima del 4. También había avanzado más en reducir su dependencia de deuda en moneda extranjera y ya había logrado mayor PIB per cápita y gobernanza. Así que creo que voy a cerrar con esto, que no hay una forma solamente de llegar al grado de inversión, hay muchas variables que estamos mirando. El mejor ejemplo sería Perú. Y bueno, termino ahí y no sé, ¿preguntas ahora o después de la presentación de Gabriel? Okay.